Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 6, verso 1. ¿Ya están todos allí? No, oí un no por ahí. Apúrenle, por favor. Ok, y por eso usamos la Biblia, porque luego se te olvida cómo se usa, ¿verdad? Si traes el teléfono, se te olvida luego. Ok, verso 1. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Después de leer eso te quedas con tanta paz, ¿verdad? Así como, qué bonito eso. Pero sabes, veíamos la semana pasada que es Dios, es el Cordero el que está abriendo cada uno de los sellos. Y veíamos los primeros 4 sellos la semana pasada. Y decíamos que cada vez que un sello era abierto, se escuchaba esa voz que decía, ven. Decíamos que ese mira es un agregado posterior, el original es ven. Y que de repente aparecía este jinete, cada uno montando un caballo de un color distinto. Y veíamos cómo cada caballo, cada color era representativo de algo. Y básicamente comentábamos cómo a través de cada uno de estos jinetes, lo que nos estaba mostrando es cómo Dios te estaba trayendo juicio a la tierra. Es decir, hablamos de nuestro Dios, un Dios que es bueno, un Dios que es amoroso, pero es un Dios que es santo, es un Dios justo. Y Él manifiesta su justicia al mundo contra todo aquello que se opone a lo bueno. Y veíamos cómo en el capítulo 1 del libro de Romanos dice que la ira de Dios se revela ya. Es decir, ya está en proceso. Y cuando vemos en Apocalipsis como en el capítulo 4 vemos a este Dios poderoso sentado en el trono, y en el capítulo 5 vemos al Cordero que fue sacrificado, que es el único digno de tomar el rollo
y de abrir los sellos. Y decíamos que este rollo es importante. Este rollo que está abriendo dice que tiene 7 sellos y solamente Jesús es digno de abrirlos. Y dice que es digno porque Él dio su vida, porque Él fue inmolado, porque Él se humilló hasta la muerte. Y dice que cada uno de esos sellos entonces comienza a abrirse e inmediatamente vemos en la tierra, Juan está en el cielo junto al trono de Dios y de repente ve que vienen estos jinetes y en la tierra ve los efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Dice que el primero sale a conquistar, lleva un arco, un caballo blanco y va a conquistar. El segundo es un caballo rojo y dice que sale el jinete con una gran espada. Y al primero se le dio, o sea, Dios le dio esta capacidad de conquistar. Al segundo Dios le dio esta capacidad de robar la paz, de quitar la paz entre los hombres y de que los hombres se maten unos a otros. Al tercero dice que sale y se le da una balanza y entonces dice que hay escasez de alimento y hay inflación. Y al cuarto, que sale en ese caballo verde, dice que va cabalgando y enseguida él se llama muerte o peste, decíamos, y enseguida lo acompaña el Hades, el lugar de los muertos, y dice que viene sobre el mundo. Y lo que decíamos es que esto nos está hablando básicamente de cómo Dios en su juicio solo basta dejar al hombre a la deriva para que vengan todas estas cosas. Y decíamos que una consecuencia del deseo, del anhelo de conquista de los hombres es la causa de la guerra. Cuando tú ves la historia, y vimos algunos números la semana pasada, tú ves que los conflictos han surgido por el deseo de los hombres de conquistar. ¿Se han fijado en eso? Conquistar otros terrenos, conquistar otras naciones. Es más, los pleitos entre nosotros vienen de lo mismo, ese deseo de tener control, de hacer mi voluntad, de ser yo el Señor. Sea con tu esposa, sea con tus hijos, sea en el trabajo, te vas a dar cuenta, como dice Santiago, que las guerras surgen de los deseos que batallan, que luchan en nuestro corazón. Y un comentarista que se llama Grant Osborne dice lo siguiente: los primeros 4 sellos, dice, se centran en la depravación de la humanidad. La progresión de los 4 sellos es de un deseo de conquista en el primer sello, a la guerra en el segundo sello, a la hambruna en el tercer sello, a la pestilencia y la muerte en el 4º sello. Esta es la progresión natural de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. En otras palabras, Dios simplemente permite que el pecado humano llegue al círculo completo y se vuelva sobre sí mismo y se autodestruya. Es decir, estos 4 jinetes nos muestran la historia de los hombres y decíamos que se han incrementado básicamente a partir de que Jesús vino a este mundo. Jesús dijo que Él no venía a traer paz, ¿se acuerdan de eso? Jesús dijo que por causa de Él las familias iban a dividir, por causa de Él iba a haber enemistades. Jesús, de hecho, cuando está en el sermón del Olivete o en el capítulo 24 o 25 de Mateo, Jesús habla de que van a escuchar rumores de guerras y escucharán guerras y escucharán de que nación se vuelve contra nación, pero Él dijo algo muy importante: todavía no es el fin. Aquí estamos viendo que los sellos están siendo abiertos, pero este rollo que contiene la historia de la culminación de la humanidad y la herencia para sus santos, todavía no se abre. Así de que hemos visto que estos primeros 4 sellos van preparando el ambiente para que la iglesia sea perseguida también. Cuando tú recuerdas los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, Juan comienza describiendo su situación. El apóstol Juan, quien es el autor de Apocalipsis, él dice: yo, Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, ¿por causa de qué? Del testimonio de Jesús. Juan estaba padeciendo el exilio por su testimonio, por ser fiel a Jesús. Y en ese tiempo decíamos que el emperador Domiciano, el emperador de Roma, se había proclamado Dios. Domini et Deus, el Señor y Dios. Y decía que todo ciudadano
que estuviera bajo el imperio de Roma, tenía que adorarlo a él. Y Juan, al negarse y al escribir en contra de eso, fue exiliado. La persecución en la iglesia había comenzado y por eso Juan les escribe esta carta a las iglesias. Pero no solamente era para el tiempo de Juan. Juan en Apocalipsis está apuntando a la culminación de los tiempos, al regreso de nuestro Señor y al juicio de todos aquellos que se han opuesto, que son enemigos de Dios. Así de que la primera parte en estos 4 sellos que vimos apuntan a la realidad de este mundo que ya está presente. Yo les he dicho, familia, que nosotros estamos muy a gusto aquí en Hermosillo, pero me encontré una sorpresa interesante porque hay una organización que se llama Open Doors que habla de la iglesia perseguida, y México aparece en el ranking de este año en el lugar 39 de los países donde se persigue a la iglesia. Lugar 39. Ahora, tú y yo decimos, ¿en México? Sí. Lo que pasa es que ni tú ni yo somos chiapanecos, no vivimos entre las etnias en Chiapas, ni vivimos en Oaxaca, ni vivimos en Nayarit, entre los huicholes, donde queman a los pastores y sus familias, donde desplazan a los indígenas que se convierten al Señor Jesús, donde pierden sus propiedades. Pero esa es una realidad presente aún en nuestro país. Pero les he dicho que alrededor del mundo, Corea del Norte, Sudán, Pakistán, alrededor del mundo la iglesia es perseguida. La iglesia sufre persecución. Y esa es una realidad presente. Y para nosotros es un recordatorio de que no debemos acomodarnos mucho en este mundo. Porque a final de cuentas, este mundo y lo que representa es enemigo del reino de Dios. ¿Sí eres consciente de eso? Jesús por eso, a través de Juan, en el primero de Juan nos dice que no amen al mundo. Ahora no significa que no vas a amar la naturaleza o que no debes de ver la hermosura de la creación de Dios. No se refiere a eso. Se refiere a no amar la forma de pensar. Hay algo bien interesante porque el segmento que vamos a ver hoy nos va a hablar de los que están como mártires, los que sufrieron como mártires, que están en el cielo y que están clamando a Dios, están clamando por justicia. Y es bien interesante porque mientras nosotros estamos aquí, hay gente que ya ha muerto a través de la historia como mártir por causa del testimonio. Hay gente que hoy en día está muriendo. Pero tú y yo podemos equivocarnos y pensar que este mundo es nuestro hogar. Y podemos tener mucho apego a este mundo. E incluso podemos involucrarnos en causas, por ejemplo, pacifistas. Y no está mal, la Biblia nos llama a ser pacificadores. Pero si algo nos enseña el libro de Apocalipsis, es que no va a haber paz. No va a haber paz verdadera hasta que regrese nuestro Rey. Si tú eres de los que piensas que hay que hacer campaña política y hay que entrar a la política para arreglar nuestro país, está bien participar en nuestros deberes cívicos, pero te voy a decir algo, solamente Jesús puede arreglar los países. Solamente Jesús puede traer paz genuina. Si tú vas a salvar las ballenas y te subes a un barco de Greenpeace y te amarras ahí a un barco para que no maten ballenas, puedes hacer eso si el Señor te mueve a ello. Pero te voy a decir algo, nada va a salvar al mundo de su degradación hasta que el Señor regrese. Y sabes que de hecho el Señor dice que va a crear todo de nuevo. No dice que va a parchar este mundo, dice que habrá cielos nuevos y una nueva tierra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios apunta a una nueva creación. Por eso dice que tú y yo, cuando recibimos a Jesús, somos nacidos de nuevo, somos nueva criatura. Porque Dios apunta a una nueva creación en su plan. Esta tierra que conocemos, estas personas que conocemos, están corrompidas por el pecado. El pecado ha afectado lo más profundo de nuestro ser a cada uno de nosotros. Y solamente por medio del nuevo nacimiento es que tú y yo podemos relacionarnos con Dios. Y lo he dicho antes, tú y yo no somos mejores que nadie. Seguimos siendo hombres caídos. Seguimos siendo pecadores. Somos pecadores regenerados por la gracia de Dios. Pero no somos mejor que ninguno. Pablo
cuando le escribe a Timoteo, se describe como el peor de todos. Dice, yo soy el peor de los pecadores, yo soy el peor, porque yo perseguí a la iglesia. Sin embargo, mientras Dios usa estos juicios para juzgar al mundo, nos recuerda a nosotros como su iglesia que Jesús ganó la autoridad y el trono, no cuando vino como el conquistador, no cuando vino como el león, sino cuando murió como el cordero. Y ese es el camino de nosotros como iglesia, y ese es el camino de nosotros como creyentes. No es el venir y ser los leones de este mundo, es venir y ser los corderos. Y vamos a ver cómo a través de este pasaje Juan quiere que nosotros entendamos eso también, que podamos identificarnos con Jesús y entender que en este mundo la iglesia no está llamada a arrasar con el mundo. La iglesia pasa en medio de aflicción y en medio de tribulación. Y otra vez, si algo hemos mencionado es que esto se va incrementando. Jesús dijo que era principio de dolores. Entonces vamos a ir específicamente a la porción que nos corresponde y vamos a estar leyendo desde el versículo 9. Vamos a ver el versículo 9 y dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y vamos a analizar primero este versículo 9. Vimos los primeros 4 sellos, pero ahora el énfasis está en este quinto sello. Y dice que al abrir este quinto sello ya no escuchó esa frase de ven. Simplemente abre este sello y lo que ve, acuérdense que Juan continuamente nos habla, y no pierdas de vista esto cuando leas Apocalipsis en tu casa. Estos son visiones. Y tienen la idea de que tú y yo podamos abrir nuestra imaginación también a esto. Juan está en el trono, junto al trono ahí donde está el Señor, el cuarto de control, el centro del universo. Y dice que de repente abre ese quinto sello y ve. Y lo que ve es que hay almas, dice, bajo el altar. ¿Almas de quién? ¿Quiénes son estas almas? Dice ahí, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. De hecho es bien interesante porque la palabra que usa ahí para muertos es la palabra inmolado. Es la misma palabra que Faso que utilizó para describir a un cordero como inmolado. Y dice, en ese quinto sello se abrió y entonces debajo del altar vi las almas de los que fueron inmolados. Y la idea es que puedas identificar a estas personas con el cordero, con Jesús, aquel que mismo Juan describe como el testigo fiel. Jesús es el testigo fiel. Y dice que ahora ve muchas personas, ve muchas almas que también fueron inmoladas por dar testimonio de Jesús, por mantenerse fieles al testimonio de Cristo. Dice que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, asumiendo y sabiendo que nadie hasta donde yo sé aquí ha sido correteado por causa del evangelio, a nadie lo han degollado, nadie ha sufrido martirio, pero piensa en qué formas de alguna manera tú y yo pudiéramos estar experimentando ya también en alguna forma persecución. Cuando dice aquí los que fueron inmolados, es una manera general, metafórica, de decir todos los que sufrían persecución. No es que necesariamente todos murieron en la hoguera, no es que necesariamente todos fueron decapitados. Sabemos que a través de la historia esto pasó. Durante la persecución romana quemaban a los cristianos, los echaban a las fieras en el Coliseo. Esto pasó. Pero quizá el día de hoy tú estés experimentando en alguna medida persecución. La semana pasada estuvimos con el doctor Konkel, doctor August Konkel, estuvimos viendo el libro de Hebreos. Y una de las cosas básicas para entender el libro de Hebreos es saber qué estaba pasando con ese grupo de personas a las que se les escribe.
Y la realidad de estas personas en esta iglesia es que ellos venían de un trasfondo judío. Muchos de ellos eran judíos, por eso se le llama a los hebreos. Y había un conflicto en la iglesia. Estaban siendo presionados por los judíos para que regresaran a los rituales. De tal manera que dice en el libro de los Hebreos que algunos de ellos estaban padeciendo la pérdida de sus bienes, que estaban siendo vituperados, que se estaban burlando de ellos y estaban padeciendo esa presión. Y en esa presión la tentación era rechazar a Cristo y regresar a los rituales judíos para evitar la persecución. Y por ello el autor de Hebreos hace advertencias tan serias a no pisotear la sangre del Cordero, a no abandonar o dejar de entrar al reposo que Cristo nos ha prometido, porque había persecución. Y yo no sé si tú el día de hoy hayas experimentado el rechazo. Quizá, joven, tu novia te dejó por ser cristiano, una tragedia, pero pudo haberle pasado a alguien. O quizá a ti, señorita, no pudiste agarrar a ese novio porque no era cristiano. Quizá en el trabajo has padecido burlas, vituperios. Quizá tu familia, no lo sé. Pero esto, aunque estas situaciones pudieran verse insignificantes comparado con la muerte por el testimonio de Jesús, sigue siendo persecución, sigue siendo rechazo, sigue siendo vituperio. Y la invitación aquí es para que nosotros no desmayemos, para que nosotros no desfallezcamos, porque Cristo nos ha advertido que estas cosas iban a venir. Estas personas que estaban allí, ellos habían padecido por causa de la palabra de Dios y por causa de su testimonio, de su fidelidad a ello. Ahora, es interesante porque dice que los ve en algún lugar. Dice que los ve bajo el altar. Y en la Biblia vamos a encontrar continuamente que se habla de como si hubiera un templo en el cielo. De hecho, en Apocalipsis particularmente, en varias ocasiones se menciona esto. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:19, vamos a llegar a esa parte que es una de las escenas clave. Dice el versículo 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. De alguna manera la idea es que en el cielo está el verdadero templo, y por ejemplo el templo que se hacía en la tierra era una copia del templo en el cielo. Entonces ahí muestra que debajo del altar estaban estas almas. Ahora, es interesante porque algunas personas cuando escuchan la palabra alma, pudiéramos pensar en esa parte del ser humano que es transparente, ¿no? ¿Cómo se imaginan las almas ustedes? Esa parte que cuando te estás muriendo se quiere salir, ¿no? Transparente, que voltea y ve el cuerpo. Y a veces muchas personas tienen ese concepto. Le he dicho que la idea del cielo que muchas personas tienen no es cristiana. Muchas personas piensan en el cielo como las almas sentadas en las nubes, todos aburridos tocando el arpa, ¿no? Pero la Biblia nos muestra que, para empezar, nuestro destino final no es el cielo, es la nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, la Jerusalén que desciende de los cielos a esta nueva creación. Y tampoco vamos a ser almas etéreas, estamos esperando un cuerpo glorificado. Dice que seremos transformados. Los que murieron en Cristo van a ser levantados, van a tener un nuevo cuerpo, y dice que los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, nuestro destino final no es ser almas transparentes, es ser seres glorificados a la imagen y semejanza de Jesús. Y eso es bien interesante porque Cristo, el que se hizo carne y murió por nosotros, no ha dejado de ser ese Cristo en el cielo. Está sentado en el trono, pero sigue siendo el mismo que vimos acá con su cuerpo glorificado. Y nosotros esperamos un día también ser resucitados en gloria como Él. Así es de que lo más probable es que el significado de almas aquí sea un equivalente, según los comentaristas, a la sangre.
Es decir, cuando dice vi las almas, equivaldría, está debajo del altar, a decir vi la sangre, es decir, los que han muerto, los que fueron sacrificados. Y hay un debate porque dicen, bueno, ese altar, si tú recuerdas un poquito, y vale la pena que leas luego Éxodo, cuando Dios le describe a Moisés el mobiliario que iba a haber dentro del tabernáculo, había dos altares. Había un altar fuera donde sacrificabas los animales. Había otro altar donde quemabas incienso. Ese era un altar más pequeñito, cuadrado. También tenía cuernitos como tenía el altar grande. Pero dado que en el contexto, si tú regresas a Apocalipsis, si te fijas que en el verso, en el 6, 10, comienza diciendo que clamaban a gran voz. Muchos lo asocian con la oración. Entonces piensan que se refería al altar del incienso. No podemos saberlo con seguridad. Lo que la mayoría dice es que está refiriéndose a ambas cosas. Es decir, el hecho de que estaban en el altar representaba de alguna manera el sacrificio que habían hecho, pero también las ofrendas, como el incienso. Era un sacrificio que agradaba a Dios. Estas personas que están allí, de hecho, más adelante van a repetirse estos llamados al altar. El altar es algo relevante en Apocalipsis también. Te voy a dar un ejemplo. En Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces parece que es muy prominente en el resto del libro. Luego en Apocalipsis 8:5 dice que el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Después en Apocalipsis 14:18 habla otra vez del altar. Dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿A qué voy? Que básicamente el altar tiene un lugar importante. Otra vez es como si hubiera un templo. Dios está en su trono y ahí enfrente está un templo, un lugar donde hay sacrificio, donde las oraciones de los santos están subiendo. Y dice, y hablábamos la semana pasada, ninguna oración se desperdicia. Dice que todas son reunidas en las copas, están mezcladas con incienso. El incienso era un perfume, se hacía una mezcla especial, se ponía en el fuego y entonces salía el humo, como cuando queman pachuli, ¿no han visto? Y entras a algunos lugares y huele horrible esa cosa, ¿no? Un maderón. Pero bueno, en el caso del incienso era un aroma y una nube. Y lo que vemos aquí en Apocalipsis es que las oraciones suben a la presencia de Dios y el Señor las está juntando. Y dice que en el momento esas oraciones van a ser arrojadas a la tierra y la cosa se pone buena. Pero mientras tanto vemos entonces que estos santos están allí, y nos dice allí que murieron entonces por causa del testimonio. Yo les decía que Juan en Apocalipsis 1:9 da testimonio de eso. Juan en Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces Juan le dice: yo soy compañero de ustedes, yo estoy escribiendo esta carta, pero yo estoy sufriendo igual que ustedes. Estoy sufriendo persecución, estoy sufriendo rechazo, y lo estoy sufriendo también porque he creído en la palabra de Dios y porque no he rehusado dar testimonio de Jesucristo. Y eso es importante, porque quizá nosotros, quizá tú en algún momento pudieras estar tentado a negar tu fe. Y a lo mejor tu amenaza es que alguien te vaya a ver feo. Es que me da vergüenza. No, es que no quiero que sepan. La Biblia nos muestra que estos hombres y mujeres
no solamente habían sido perseguidos, habían muerto muchos de ellos por causa del testimonio de Jesús. Esa es la razón por la cual habían muerto, habían sido inmolados por el testimonio de Cristo. Ahora, voy a adelantarme tantito, pero quiero que vayas al capítulo 20. En el capítulo 20, verso 4, nos habla de otras personas que habían pasado una situación similar. Dice 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ves? Entonces, el mensaje de la Biblia es muy claro. Jesús lo dijo: tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre. ¿No? Somos llamados a dar testimonio. Y la realidad, hermanos, y por eso antes no era tan fácil que viniera la gente a la iglesia. Porque la gente que iba a la iglesia, la gente que daba testimonio de Jesús, ponía en riesgo su reputación, su trabajo, su familia y en algunos casos hasta la vida. Y eso sigue pasando el día de hoy en algunos lugares. No en Hermosillo. En Hermosillo ya pones en riesgo a lo mejor la novia, el novio, como te dije, o que te vean feo. Pero era evidente el precio que tenías que pagar por ser creyente, por ser cristiano. Si vamos al versículo 10, dice que todos esos que estaban debajo del altar, allí estaban clamando, dice el verso 10, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y cuando tú oyes esta oración, a lo mejor dices: si eran cristianos. Porque Jesús no oraba así. Jesús decía: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y vemos, quizá tú puedas ver, ¿te acuerdas a Esteban en Hechos 7? Cuando lo están apedreando. Imagínate, te están dando rocazos y tú estás allí y dices: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y todos tirándole piedras. ¿Y qué dice Esteban? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero no es que estos hermanos fueran llorones. No es que estuvieran: Señor, ¿por qué me mataron? No. La realidad es que están hablando de la justicia de Dios para que se haga manifiesta en el mundo. Hay un pasaje, si tú te acuerdas, en Génesis, en el capítulo 4, verso 10, cuando Caín mata a su hermano Abel. Caín le dice: vamos al Oxxo, verás, vamos a comprar unas cocas. Dice que se van al campo y allí lo mata. Dios le había advertido a Caín, le dice: Caín, abusado, porque el pecado está rondando. Pero Caín no hace caso, va, mata a su hermano, regresa, se está tomando la coca en la puerta de su casa. Y entonces Dios habla y le dice el versículo 10, Dios le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué creen que clamaba la voz de Abel desde la tierra? Justicia, ¿verdad? Justicia. Estos santos están clamando por lo mismo. No están diciendo: Señor, venga aquellos que me trataron mal. Está diciendo: Señor, manifiesta tu justicia al mundo. ¿Hasta cuándo vas a seguir soportando al mundo para que no muestres tu justicia? ¿Hasta cuándo vas a tolerar que la gente siga menospreciándote? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la gente siga deshonrándote? ¿Que siga maldiciéndote? ¿Que siga haciendo lo que le venga en gana y no manifiestes que tú eres el Dios justo? ¿Hasta cuándo? Y este tipo de oración, si tú lees los salmos están llenos se llaman salmos imprecatorios. Salmos donde el salmista dice: Señor, rómpele los dientes a los malos, ¿no?
Los voy a agarrar, los voy a quemar, los voy a hacer polvo, los voy a pisar. Pero están hablando no de una venganza personal. Están hablando de la manifestación de la justicia de Dios para con sus enemigos. Salmo 6:3 es un clamor también al Señor. Salmo 6:3 dice: mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Y no me digas que no te haya pasado, donde tú le dices al Señor: ya, párale, ¿cuándo? O sí, otros dicen: no, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Se acuerdan del meme? Ah, ya me acordé. Pero los santos, dice, están clamando al Señor: ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia? Salmo 74:10 dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Vas a dejar que sigan blasfemando para siempre? No es un llamado a la venganza. No están pidiendo que el Señor los vengue de manera personal. Están clamando a la justicia de Dios, que el Señor manifieste su justicia. En otras palabras, imagínense que Juan está presentando esta escena como un caso legal. Allí básicamente, en la época, si tú ibas a presentar tu caso, tú llegabas ante el juez y exponías tu caso para que se hiciera justicia. De tal manera que Juan ve a estas personas, a estos que han muerto, ante el juez supremo, y ellos están diciendo: ¿cuándo vas a hacer justicia? Ellos están seguros de que va a hacer justicia. La pregunta no es si va a hacer justicia. La pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer? De hecho, vean cómo se refieren al Señor. En el versículo 10 dice: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Ahora, tú ves la palabra Señor y posiblemente te imagines que la palabra es Kurios. Normalmente esa es la palabra que usamos, o que se usa para hablar o para traducir de Yahvé a Señor en el Nuevo Testamento. Pero aquí está usando una palabra diferente. No está usando la palabra Kurios, que es el amo de un esclavo, sino está usando una palabra que es despotes, que significa básicamente el Señor absoluto. El Señor absoluto. Está hablando de que Dios es el que tiene la posesión y el control y el poder absoluto. Por eso le dicen: tú que eres el que tiene todo el poder, tú que tienes todo el control de las cosas, tú que eres santo. Y siempre que veas la palabra santo, no solamente piensas en alguien que no peca. Tú dices santo, pues, es que no peca. No, Dios es santo en que Él está en otra liga. No puedes decir Dios es santo y nosotros somos santos. No. Dios está separado. Dios está aparte. Dios juega en una liga donde nada más está Él. No hay otro. Él, que tiene el control y el poder absoluto, es único. Es el Señor de todas las cosas, pero Él juega en otra liga. Jeff ahorita decía al principio: Señor, tú que estás fuera del tiempo. Dios creó el tiempo para nosotros. Dios creó el descanso para nosotros. Él no está sujeto al tiempo. Él no está sujeto al cansancio. Dios es santo, está aparte. Y por eso decimos que modifiques tu lista de prioridades, porque decimos: en mi lista primero es Dios, y luego está mi familia, y luego está... Normalmente así es como hace la lista. No, borra eso. En tu lista está Dios, y luego haz otra lista y ordena todas las cosas. Dios es santo, no lo puedes comparar con nada. Y a ese Dios es el que le dicen: tú que tienes el poder absoluto, tú que eres santo y tú que eres verdadero. Y esa palabra verdadero lo que quiere decir básicamente es que Él es fiel a todos sus pronunciamientos. Él es fiel en todo lo que Él ha dicho. Sabes y puedes estar seguro que Él lo va a cumplir. Tú que eres ese Señor de todo,
que estás apartado de todas las cosas y que eres confiable, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a juzgar y vengar? Dice ahí. La palabra sí viene juicio y la otra palabra es vindicación. ¿Cuándo vas a mostrar que tus siervos vamos a ser vindicados ante el mundo? Y ese es el clamor de esas personas. Ahora, ¿a quiénes está dirigido esto? Dice en el verso 10 al final: no juzgas y vengas nuestra sangre, ¿en quiénes? En los que moran en la tierra, los moradores de la tierra. Esta frase la vas a encontrar continuamente de aquí en adelante, porque va a haber una distinción entre lo que son el pueblo de Dios y los que son los moradores de la tierra. Por eso es bien importante, te digo, estos 4 jinetes nos recuerdan a los cristianos que nosotros no somos de los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son aquellos que han puesto su confianza en todo lo que hay en la tierra. Han puesto su confianza en lo que pueden ganar, en todas aquellas cosas que pueden poseer, en aquellas cosas que pueden conseguir. Y normalmente esta imagen de los moradores de la tierra es como los adoradores de ídolos. Es una forma en que está comparándolo con los que adoran los ídolos. Lo decía Jeff también cuando leíamos el Salmo al principio. Aquellos que han puesto su esperanza en un pedazo de palo, en un pedazo de oro, en un pedazo de lo que tú quieras, donde encuentran su seguridad. Y te pongo, por ejemplo, en Apocalipsis 11:10 se menciona, dice, a los moradores de la tierra, que se van a regocijar cuando maten a los profetas. En 12:12 habla también: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En el 13:8 dice que adoran los moradores de la tierra. En el 13:12 dice también que la bestia tiene control y dominio sobre los moradores de la tierra. Y de aquí en adelante va a haber una distinción entre el pueblo de Dios y los moradores de la tierra. Y esa es la idea básica, familia. Nosotros no somos moradores de la tierra, nosotros somos peregrinos y extranjeros, dice la Biblia. Nosotros somos los discípulos del Cordero. Por eso vivimos de una manera que es diferente a los de los moradores de la tierra. Tú y yo tenemos que vivir de una manera distinta. Así de que están ellos clamando y Dios les da una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Dice allí en el versículo 11: primero se les dieron vestiduras blancas, y segundo se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Lo primero es que se les dieron vestiduras blancas. Ahora, si tú recuerdas en Apocalipsis 3, hay promesa para los que venzan. Cuando habla a las iglesias, en versículo 4, capítulo 3, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. De tal manera entonces que cuando hace esta promesa, dice que el hecho de vestir vestiduras blancas era generalmente una muestra de vindicación, de recompensa por fidelidad. Dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sabes qué? Ponte tu ropita. Y les muestra como vencedores. Ustedes han vencido. Segunda cosa, les dice que descansen, esperen. Y la palabra que usa es anapau, que no solamente es espera, sino descanso. Y lo que les dice es básicamente: descansen porque todavía falta tiempo. ¿Qué tanto tiempo falta? Dice allí, si tú te fijas en el versículo 11, al final, dice: hasta que se completara el número de sus consiervos. Es decir, lo que Dios le dice es que descansa porque todavía falta ¿qué? ¿Qué es lo que falta? Más muertos. Falta que mueran más. ¿Más qué? Consiervos. Más gente que como tú se ha sometido al señorío del Cordero, y que ahora, así como tú has muerto, van a seguir muriendo hasta que se complete el número. No dice cuál es el número,
lo que dice es que van a seguir muriendo consiervos. Y eso nos habla de la relación vertical con Dios, aquellos que han decidido seguir al Cordero. Pero usa otra forma de referirse a ellos. Dice, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos. Dice, son gente que ha decidido seguir al Cordero, pero es gente que, como tú, está batallando, gente que está contigo, porque estamos en la misma familia, consiervos y hermanos. Descansen, porque se tiene que completar ese número. Ahora, si tú lees a partir del verso 12, y no lo vamos a hacer ahorita, esa es la forma en que el Señor responde de manera definitiva. A partir de aquí, familia, agárrense los calcetines porque se va a poner feo. De aquí en adelante comienzan los juicios hacia los moradores de la tierra. Pero lo que quiero que veas el día de hoy es que podamos ver la conclusión de esto. El sufrimiento es una marca en la vida cristiana. Y eso es importante porque el día de hoy, de un tiempo para acá, la iglesia como que ha olvidado o quisiera olvidar el hecho de que no somos los amos del mundo, de que el mundo no le pertenece a los hijos de Dios, de que los hijos de Dios no pertenecemos al mundo. Y en muchos lugares se nos ha hecho pensar que estamos aquí para señorear, para vivir como hijos del rey. Los hijos del rey que yo veo en la Biblia son los que son perseguidos, son los que son aborrecidos por el mundo, no son aplaudidos por el mundo. Y no es porque nos hagamos aborrecibles a fuerza. No salgas de aquí y te pelees con todo el mundo. No habla de eso. Habla de que todos aquellos que hemos decidido seguir el camino del Cordero, irremediablemente vamos a padecer aflicciones. El que obedezcamos el camino del Cordero va a traer sufrimiento a nuestra vida. Y tú y yo entonces aquí no estamos para ser los campeones de Dios. No estamos aquí para ser los ricos o los princesos del Señor. No. Dice aquí que los consiervos y los hermanos van a seguir muriendo. Y está pasando el día de hoy, y no olvides eso. Está pasando el día de hoy. No podemos negar la realidad de lo que enseña la Escritura. Ahora, estoy hablando del sufrimiento por la causa correcta. En 1 de Pedro capítulo 4, verso 14, Pedro escribe y dice, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, el Espíritu, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por metiche, entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay una clase de sufrimiento que da gloria a Dios. Hay otra que Pedro dice, ninguno de ustedes padezca por hacer estas cosas. Pero si estás padeciendo por ser cristiano, da gloria a Dios. Es un privilegio porque te estás identificando con el Cordero. Porque estás transitando por el mismo camino que nuestro Señor. Jesús lo dijo de otra manera. En Marcos 8:34 Jesús dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él
cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué es, hermano, tomar nuestra cruz todos los días? ¿Qué representa la cruz? Morir. Y a veces pensamos, sí, es nada más dejar de pensar en mí egoístamente. No, para algunos es literal. Morir. Pablo decía que todos los días él tenía sentencia de muerte sobre sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hemos decidido seguir a Jesús, es inevitable que haya dificultades. El triunfo es seguro. Por eso Pablo en Romanos 8, cuando dice, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿La espada? ¿El peligro? ¿La desnudez? Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero no quiero, familia, que tengamos una idea errónea del cristianismo. No es color de rosa. Ese no sé cómo se llamará, pero el cristianismo nos dice que implica sacrificio, implica dificultad. Hay una frase que tomé, dice, el mensaje de este libro es que el martirio es la victoria final sobre Satanás y un gran privilegio para compartir los males mesiánicos de Jesús. Aquellos que mueran como el cordero inmolado estarán debajo del altar como sacrificios a Dios. Su triunfo está simbolizado en las túnicas blancas que se les han dado, y la promesa es una reivindicación de su sufrimiento. Una vez más, Dios tiene el control y ha determinado exactamente cuánto tiempo pasará antes de que el mártir final sea asesinado. Entonces su sangre será vengada, pero la victoria final está asegurada. En todo somos más que vencedores. Es un hecho, pero eso no significa, familia, que no sea difícil. ¿Amén? ¿Nos ponemos de pie? No quiero que te vayas desanimado, pero tampoco quiero engañarte. Te voy a decir algo. Todas las personas sufren en el mundo. Cristianos y no cristianos se mueren igual. Mucha gente sufre por consecuencia de sus pecados. Pedro dice, ninguno de ustedes padezca por haber matado a alguien, por haber robado a alguien. Ninguno de ustedes padezca por un vicio, por estar atado a algún pecado. Ninguno de ustedes padezca por las consecuencias naturales del pecado. Si padeces por ser cristiano, glorifica a Dios, porque es un privilegio. No se trata de sufrir o no sufrir. Las personas podemos engañarnos y decir, no, si haces todo bien, todo sale bien. La realidad es que el pecado sigue estando presente y todo el mundo sufre. La pregunta es, ¿por qué causa vas a sufrir? Y si vas a sufrir aquí o quieres sufrir en la eternidad. Y Pablo decía en el capítulo 8 de Romanos, cuando pienso en las aflicciones de este mundo que son momentáneas, esas palidecen, se hacen chiquitas cuando las comparo con la gloria que es cada vez más grande en la eternidad. La realidad es que todos sufren. El punto es, ¿por qué vas a sufrir tú? Y eso es a lo que el Señor nos llama, a que suframos por la causa correcta, no por la incorrecta. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.